Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para llevar a cabo tu empresa. Bueno, hola y bienvenidos a otro marco mental. Este marco mental va de separar tu tiempo del dinero. Y esto es algo que seguramente ya habéis oído y no os voy a explicar los conceptos de siempre, pero quiero que entendáis muy bien que a partir de ahora como emprendedores vais a tener que separar lo que es vuestro tiempo de dinero. Aquí seguramente van a haber dos tipos de personas. Alguien que, como yo en su día, acabáis de salir de la universidad y, bueno, estáis viendo a ver si podéis emprender, viendo a ver qué podéis hacer, que básicamente aún no habéis tenido ningún trabajo todavía. Y luego está aquellos que ya habéis trabajado, ya habéis tenido lo que sería un pago por horas, o ya habéis tenido un cheque cada mes, etcétera. A los primeros os va a costar mucho menos adaptar esta nueva mentalidad, porque, por así decirlo, estáis en tabula rasa. Os puedo empezar a aquí bombardear con estos conceptos y los entenderéis mucho mejor porque aún no habéis tenido una referencia. Los que ya habéis tenido un trabajo, ya habéis tenido una mensualidad, ya habéis tenido, pues, cobro tanto la hora, etcétera, va a costar un poco más que salgáis de ahí, porque es como una droga, es como una dopamina que habéis estado recibiendo y os habéis estado acostumbrando a valorar vuestro tiempo con ciertas horas. Pues yo cobro 100 la hora, o yo cobro 20 la hora, o yo al mes cobro 1.200 o 2.000. Básicamente le habéis estado poniendo tiempo, o sea, le habéis estado poniendo precio a vuestro tiempo. Entonces, este marco mental va de que si realmente quieres ser un emprendedor, realmente quieres pasar a este siguiente nivel, vas a tener que cambiar eso. Vas a tener que cambiar la mentalidad de que te van a pagar por tu tiempo, de que te van a pagar por las horas, de que te van a pagar fijo. O sea, eso tiene que salir de tu cabeza lo antes posible. Tienes que empezar a creer en la meritocracia, tienes que empezar a acostumbrarte a ser recompensado por tus méritos. Y el emprendimiento básicamente es eso. En el emprendimiento tú puedes tener una idea brillante, increíble, y de repente el negocio explota y se dispara. En cambio, tú puedes tener una idea increíble, brillante en el trabajo, aportarle eso a la empresa y el que explota y se dispara es el trabajo. A ti como mucho pasarán de pagarte 2.000 euros a 2.500. ¡Ey, te hemos subido el sueldo! Has sido ascendido. Ah, muy bien, pero acabo de multiplicar por 10 lo que vosotros estáis generando al mes. Es un poco injusto eso, pero es como funciona el mundo laboral. Tú como emprendedor, quiero que empieces a acostumbrarte a ser pagado a ser pagado por lo que tú estás aportando a los demás, a la sociedad, al mundo en general. Como sabéis, si queréis realmente ganar mucho dinero con vuestro emprendimiento, tenéis que estar solventando un problema o necesidad del mismo tamaño e impacto de lo que realmente estáis percibiendo. Entonces, lo principal es esto, separar vuestro tiempo del dinero. Y ahora muchos diréis, ¿pero qué hago entonces? ¿Dejo mi trabajo? No, ni de broma, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si estás en un trabajo que lo único que estás haciendo es recibir un cheque, por lo menos no te acostumbres a ello. Ten claro por qué estás recibiendo ese cheque. ¿Es porque ahora mismo estás en una situación en la que no puedes salir de ahí? Oye, hay mucha gente que tiene una familia, tiene hijos y necesita ese cheque. Bueno, no hay ningún problema. No digo que de un día para otro cambies. Pero eso sí, cuando llegues a casa, empieza a utilizar esta estrategia de Silex, empieza a ir testeando cosas y probando cosas y acostúmbrate ahí, así que ser pagado por los méritos que vas haciendo. Pero sobre todo, si todavía ves que no tienes familia, estás en un trabajo simplemente por estar, porque te pagan muy bien, ojo porque eso puede ser adictivo. Y yo, por ejemplo, siempre digo que prefiero que alguien trabaje en un sitio que cobre muchísimo menos o incluso que no cobre nada, pero que lo que esté aprendiendo es increíble, o sea que incluso te paguen por aprender y lo que estás haciendo es recibir conocimiento. Te da igual el dinero. El dinero quizá te da bien para subsistir, pero sin caer en la mentalidad que estás dando tu tiempo por dinero. Al revés. Estás dando tu tiempo y encima te están pagando por aprender. En el momento en el que llegues al tope, ves buscando otro trabajo o sal y empieza a emprender. Entiende que al final tu tiempo es lo más caro. Y para que os hagáis una idea, yo cuando empecé en tema de emprender, todos mis amigos ya tenían trabajos y estaban ya ganando bastante dinero. Y yo seguía viviendo en casa de mis padres. Y cuando los demás estaban ya ganando dinero, viajando con sus novias, tenían dinero para salir, cenar fuera, etcétera, yo seguía emprendiendo, seguía en casa de mis padres sin tener casi dinero. Pero
yo no le ponía un precio a mi tiempo. Trabajaba día y noche en mi emprendimiento, nadie me pagaba nada. Y muchos me decían, oye, ¿cuándo vas a ganar dinero? Mis padres me decían, oye, bueno, ya llevas un año que no te ha salido nada, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Y yo en ese momento tenía claro que no me importaba no estar cobrando. Lo que estaba haciendo era generar sistemas internos míos de aprendizaje. Con cada fracaso me hacía más fuerte y sistemas que a largo plazo me generarían dinero. Y una vez yo, por ejemplo, empecé a coger más tracción y realmente fueron bien las empresas, yo ni siquiera me puse un sueldo. Me puse un sueldo de lo mínimo, me daba igual, porque yo lo que quería era el largo plazo de esa empresa. No me gustaba ni siquiera tener un sueldo, teníamos que ponerlo por la empresa, pero no era algo que le diera importancia. Yo seguía con esa mentalidad de que no quiero el corto plazo, no quiero ahora más dinero. Lo reinvertimos todo para crear un sistema mucho más grande a largo plazo. Muchas empresas que han tenido éxito siempre dicen lo mismo. Lo que hicimos era reinvertir todo lo que íbamos ganando, porque eso lo que está generando es un mejor sistema a largo plazo. Y durante esa etapa yo empecé a recibir mucha gente que quería hacer consultorías. Oye, ¿cuánto cobras la hora? ¿Cuánto puedo pagarte para hacer una consultoría? Y en ese momento yo empecé a hacer consultorías. Al principio cobraba 100, 200 la hora, 300 la hora. Y llegó un punto en el que no me salía a cuenta, más que nada por la energía que estaba necesitando para estar con cada consultoría. Y a mí mismo, para entrenarme, me dije durante un tiempo, no, ahora mi hora son 1000 euros la hora. En esa época muy poca gente me contrató a 1000 euros la hora y los que lo hacían, para mí llegó un punto en el que ya no tenía sentido. Esa hora que le dedicaba a mi sistema, quizás a corto plazo no me rentaba una hora, pero sabía que a largo plazo seguro que sería mucho más. Y llegó un punto que a mí mismo para entrenarme me dije, no, se acabó, ya no doy mi tiempo. Hoy en día tú no puedes contratar mi tiempo, no puedes pagarme por mi hora. Esto me ha blindado y me ha creado esta mentalidad de pura y dura meritocracia. Si yo quiero algo, al final me estoy entrenando para que mi tiempo no tiene precio. Mi tiempo lo único que hago es invertirlo en crear sistemas, en crear una mejor versión de mi empresa, en dedicarle a esa máquina a mejorarla para que el día de mañana pueda generar mejor sin mí. Y aquí no te estoy diciendo que no le pongas precio a tu hora. Obviamente al principio pues cada uno tiene que ver de dónde saca esa financiación para su empresa. Pero sí que es interesante que tengáis esta epifanía de que vuestro tiempo es el recurso más valioso de todos. Para mí primero va el tiempo y después de mucho aparece el dinero. El tiempo para mí, cada minuto, cada segundo, es oro. Es difícil cambiar de mentalidad porque mucha gente ha seguido el guión de toda la vida de ves a la universidad, consigue un trabajo, ves mejorando, sigue escalando y al final te irán ascendiendo, etc. Hoy en día eso que antes parecía muy poco arriesgado, para mí es lo más arriesgado del mundo. Si no, fijaros y buscar las nuevas tecnologías en Internet, cómo están evolucionando de rápido. En nada, todo lo que sea automatizado se va a acabar automatizando por robots y lo que parecía una apuesta segura, os aseguro que no lo va a ser. Porque estás dependiendo de otras personas, de otras entidades, de otras empresas. Estás poniendo tu seguro laboral, tu futuro en manos de otras personas. Por lo tanto, ese guión que os han dicho toda la vida de trabaja duro, estudia, asciende en el trabajo, tienes que rebelarte y olvidarte de eso. Es mucho menos seguro para mí hoy en día pasar a la vía del emprendimiento. Emprender, en el fondo, no es riesgoso, porque estás en control de todo. Es verdad que al principio es como un videojuego, empieza siendo malísimo. Os aseguro que en los primeros emprendimientos vosotros ahora tenéis la suerte de tener Silex, que os va a ayudar a empezar, pero Silex es una guía de ese videojuego, es una guía que os va a ayudar a empezar, pero como hemos dicho, emprende aprendiendo. Tú vas a tener que aprender Silex, pero vas a tener que entrar a luchar con el mercado. Y las primeras veces va a ser difícil. Yo todavía recuerdo cuando empecé a jugar a videojuegos, en concreto, uno de ellos que me volvió bastante adicto, tuve que dejarlo completamente todo, fue el League of Legends. Era un juego que al principio, los primeros meses, era malísimo, no tenía ni idea. Y fue poco a poco que mediante viendo otros vídeos, estudiando, etcétera, me fui volviendo mejor, y al final, pues oye, eres muy bueno. Emprender es lo mismo. Plantéate que acabas de comprarte un nuevo videojuego,
pone emprendimiento y además es un sandbox porque puedes hacer muchísimas cosas, pues es un mundo libre, puedes hacer de todo. Pero ponte en la cabeza que la idea es empezar lo antes posible, empezar a aprender. Al principio vas a ser malo. O sea, no creas que solamente con Silex ya es la píldora mágica que te va a hacer increíble. No, Silex es tu compañero de viaje, pero tú vas a tener que asimilar que al principio las horas que antes en un trabajo te pueden estar pagando 20 o 30, vas a tener que cambiar de mentalidad y si tu trabajo se valoraba en 30 euros por otra empresa, ahora al emprender se valora en 0. Nadie te va a estar pagando por eso y seguramente estarás un año en el que cobrarás menos. Pero cada acción que vas haciendo te estás construyendo algo a largo plazo y tendrás muchas más posibilidades de que eso, multiplique muchísimo lo que cobrabas antes en un trabajo normal. Porque a diferencia de un trabajo, que es lo que os decía antes, que es más lineal, el progreso es, pues empiezas con 10 euros la hora. Pues venga, después de un año, venga, te vamos a subir el sueldo a 15. Después de 2 años, oye, te lo estás trabajando mucho, a 35. Te van subiendo linealmente el precio de tu tiempo. En cambio, en el emprendimiento quizás estás un año o 2, como fue mi caso, cobrando 0. 0. Esto es lo que ganas, 0. Pero de repente es exponencial, que esto no te lo dicen, pero es lo chulo del emprendimiento. Si consigues pasar ese mar árido de esos primeros años, trabajando, cobrando 0, cuando los demás amigos están ahí cobrando una pasta y tú los ves y dicen, hey, ¿por qué deja de emprender si no estás ganando nada? Si consigues pasar eso, de repente es exponencial. De repente hay un día en el que no pasas de cobrar 5 euros más la hora. De repente tu tiempo ya no tiene precio. De repente no hay nadie que te pueda comprar. Es precisamente la magia de este concepto. No le pongas precio a tu tiempo. Tu tiempo ahora mismo debe estar puesto cada día en mejorar ese negocio, mejorar tus habilidades, conocer más cosas, estudiar más, practicar. Darte cuenta que eres malísimo al principio, pero poco a poco, mediante Silex más Emprende Aprendiendo, que te estamos aquí ayudando, plus tu cesante y constante trabajo y esfuerzo con el mercado, vas a estar constantemente aprendiendo. Y eso a largo plazo de repente llegará a un punto en el que encuentres la oportunidad perfecta, con la estrategia perfecta y dispare todo. Al final hay 2 formas de entender esto. Una parte más de mentalidad, separando tu tiempo del dinero, que es esta religión, por así decirlo, que os estoy diciendo, de que no pongas precio a tu tiempo. Y si lo pones, que tenga una causa detrás, ya sea porque la situación lo requiere o porque estás aprendiendo, te están pagando por aprender. Y luego hay una parte más técnica, que es separa tu tiempo del dinero con sistemas. Aprende a delegar, aprende a crear sistemas, busca automatizaciones. Hay una frase que quiero que te quedes con ella, que yo es la que utilizo para instaurar esta mentalidad de delegar y de buscar automatizaciones, y es que yo como emprendedor cada día me levanto y mi única misión es quedarme sin trabajo. Es potente, ¿eh? Mi única misión cada día es quedarme sin cosas que hacer. Porque si me quedo sin cosas que hacer, significa que estoy delegando de forma apropiada, significa que estoy haciendo que mis trabajadores aprendan, significa que estoy buscando sistemas para que no tenga que estar yo constantemente haciendo cosas. Significa que me estoy separando de la máquina que estoy diseñando como empresa para poder elevarme y ver las cosas más desde arriba, para inspirarme, para poder leer más, para poder conocer a otras personas con más sabiduría que yo y poder implementar todavía más información y más estrategias en esa máquina que estás diseñando. Tienes que aprender a separarte a ti como emprendedor dentro de la máquina que estás trabajando y haciendo cosas cada día. Y luego tienes que tener una visión mucho más alejada, como el que estás creando esa máquina. Tienes que entender el emprendimiento y tu empresa como una máquina. Y tú tienes seguramente 2 trabajos, uno como diseñador de la máquina que tienes que estar fuera y otro dentro de ese trabajo. Y sobre todo, ten en cuenta que tú, si realmente esa máquina quieres que vaya fina, quieres que vaya realmente potente y en un futuro incluso que puedas llegar a venderla o separarte completamente de esa máquina, tienes que verte a ti mismo dentro de esa empresa como una pieza que pueda ser sustituida. Si tu emprendimiento depende únicamente de ti, si tú eres una pieza tan fundamental que si se sale de esa empresa, la empresa no podría funcionar, tienes un problema muy grande, porque no estás separando tu tiempo de la empresa. Al revés, eres tú el que depende, la empresa depende de ti. Poco a poco tienes que entender que tu tiempo tiene que ir saliendo fuera de ahí.
Y hay pequeñas estrategias. Por ejemplo, hay una cosa que hacemos en Emprende Aprendiendo y en las empresas que hemos llevado, es que a los propios trabajadores también les instauro esta mentalidad. Y todo lo que yo hago, lo que suelo hacer es grabar la pantalla para que luego el siguiente no dependa ni siquiera de que yo le enseñe. Tenemos un archivo en el que hay grabaciones de pantalla con todo lo que estamos haciendo y es una forma muy interesante para poder automatizar esas acciones, que el día de mañana pueda venir alguien y que escalar sin que yo necesite estar ahí sea mucho más fácil. Es simplemente entender estas dos mentalidades, a nivel de religión, que tienes que saber no poner precio a tu tiempo, y a nivel técnico, de buscar estrategias y herramientas constantemente para irte quedando sin trabajo cada día. Si os fijáis y veis mi marca personal, Euge Oller, eso no es una empresa realmente óptima, eso es una marca personal, eso lo hago porque es más bien mi hobby. Podéis ir a mi canal de YouTube, a mi canal de Instagram, y esa es mi marca personal, donde yo hablo de mis cosas y bueno, no es una empresa óptima. ¿Por qué? Porque depende de mi tiempo, yo estoy ahí introducido. En el momento en el que yo quiera irme, Euge Oller no me la puedo vender a nadie. En cambio, Emprende Aprendiendo es una máquina que hemos creado en el que yo soy el presentador. El día de mañana, si hace falta poner otro presentador, podemos poner otro presentador. Los cursos en Emprende Aprendiendo, yo he hecho pero hay muchos otros que lo harán otros mentores. Fue una idea en el que yo dije, oye, si quiero empezar aquí una empresa en Internet potente, tengo que saber separarme de ese negocio. Y para empezar a introducirte en esta nueva mentalidad, yo te digo que cuanto antes cambies un poco el chip en cuanto a qué es lo que realmente te produce placer. Placer, esa dopamina que te llega. Si ya has tenido un trabajo y te sientes ilusionado cuando llega ese cheque, cambia eso. Siéntete ilusionado cuando hagas algo que realmente tenga mérito. Siéntete ilusionado por las acciones que haces, no por lo que estás ganando. Y esto no significa que vayas a trabajar menos. Cuando digo que cada día mi trabajo es quedarme sin trabajo, no significa que esté constantemente intentando quedarme sin hacer nada. Al revés, significa que trabajas hacia diferentes objetivos. No estás trabajando para cumplir lo que se te ha dicho, no estás trabajando para cumplir ciertas cosas. Estás trabajando con unos objetivos distintos donde lo que prioriza ahora mismo es que la máquina se diseñe de forma perfecta, se diseñe con automatizaciones y delegaciones que queden genial, sin que tú tengas que estar constantemente ahí. Eso lo que te permite es pues, expandirte, trabajar en otros proyectos, trabajar para hacer que eso sea más grande. Al final, siendo diseñador tú de la máquina, vas a aportar mucho más que no estando simplemente como un hámster dando vueltas dentro de la propia empresa. Porque muchos emprendedores al final se meten en este mundo para conseguir más libertad y resulta que no tienen esto claro y acaban siendo esclavos de su propia empresa. No acabes siendo un esclavo. Tienes que tener presente siempre que quizás eres un esclavo durante 1 año, 2 o 3, pero porque estás trabajando para no serlo. Estás trabajando para optimizar esa empresa, para que el día de mañana puedas salir tú de la ecuación. Y creo que también es esencial no tener miedo a enseñar lo que sabes a tu equipo. Veo también muchos emprendedores que cuando empiezan a entender cómo funciona su mercado o entender cómo funciona su negocio, tienen mucho miedo a explicar esos secretos a los trabajadores con los que están lidiando. Yo desde aquí te planteo que no tengas miedo en explicar eso, porque en cuanto tú puedes explicar eso y sacártelo de tu cabeza y que otro trabajador pueda hacerlo por ti, significa que tú tienes más tiempo para investigar y diseñar y entrar en nuevos conceptos y realidades. O sea, siempre irás un paso por delante. Precisamente el enseñar eso que ya estás tú optimizando va a permitirte que tengas espacio para seguir progresando. Si no, te estancarás con tus secretos, con tu fotografía del mercado actual y no podrás escalar la empresa. Serás tú al final el esclavo del que hablábamos antes. Y también decir que este concepto a veces hay gente que lo malinterpreta, sobre todo los jóvenes, porque de repente ven como que, bueno, oye, mi tiempo no vale dinero, pero claro, están los primeros años, primer año, segundo año, sin estar teniendo un ingreso y se frustran porque ven a los demás ganando más dinero. Y para acabar ya este audio quiero instaurarte otra mentalidad que es de paciencia. Pura y dura paciencia. Ya hemos dicho que esto es exponencial, pero quizás requiere que estés 1, 2, 3, 4, 5 años sin realmente ingresar lo que te pensabas. Pero la gracia es que no pares de probarlo hasta que realmente eso explote. Hay mucha gente, muchos emprendedores, que han fracasado un montón de veces, han fracasado durante 10 años. Pero lo chulo y lo divertido es que nadie está contando los fracasos, al mercado le da igual.
que hayas fracasado 20 veces. Al mercado me refiero a la gente de ahí fuera que está intentando comprar los mejores productos y servicios. Le da absolutamente igual que tú hayas fracasado 20 veces. Igual que en una empresa quizás sí que importa que hayas fracasado 20 proyectos porque ya te has ganado una reputación y la gente dice, oye, no le deis más trabajos a este que siempre fracasa. Al mercado le da absolutamente igual. Tú puedes haber fracasado 20, 30 veces, da igual, porque solamente hace falta que lo hagas bien una vez para poder ser uno de los grandes o para realmente que ese negocio te explote. No te preocupes por esta rapidez que ve a mucha gente. Mucha gente, sobre todo la joven, lo necesita ya, quiere ser emprendedor y quiere ya estar ganando millones, porque la concepción del emprendedor es muy distinta. Se ha puesto ahora súper de moda. Se ha puesto como que, oye, ser emprendedor tienes que estar ganando millones ya desde el principio. Pero nadie ve esos días duros, esos fracasos y meses duros. No tengas miedo a estarte años y años sin cobrar lo que te crees, porque lo que vas a estar es progresando hacia la sistematización y la futura exponencia de ese negocio. Por lo tanto, acabo este audio con, sobre todo, ten claro en separar tu tiempo del dinero, pero paciencia. Quiero que empujéis desde 2 puntos de referencia. Separa tu tiempo del dinero, o sea, no pongas precio a tu tiempo, pero ten pura y dura paciencia. Ten claro que a lo mejor este viaje es más largo de lo que crees. Yo siempre lo comparo con el póker. En el póker tú estás jugando y a largo plazo vas a ganar si eres el mejor, si eres mejor que el resto de la mesa. Pero hay suerte. Pero el problema es que, bueno, en el póker hay cierta suerte en el que te van dando... Si juegas en el póker real, te dan unas 24 cartas la hora. Tú puedes ir descartando cartas, descartando manos hasta que viene una que es interesante para ti y puedes jugarla. En el emprendimiento pasa lo mismo, lo único que es más a largo plazo. Es mucho más a largo plazo. Tú puedes estar un año y haber fracasado un negocio. Otro año y haber fracasado otro negocio. Porque la oportunidad, el momento no era el adecuado, el equipo quizá te falla... Pero tienes que entender que si te rindes ahí, no vas a llegar a tener esa exponencia de la que hablamos. Es esta mentalidad de paciencia, junto con la separación del tiempo y el dinero, que creo que realmente puede hacer que acabes triunfando. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.